el estado de ánimo disminuido la mayor parte del día. La mayor parte del día. Pero hay otro dato, Doctor, sí, doctor. la culpabilidad, hay también un problema. Sí, la culpa es cognitiva. Vamos dentro de un ratito, ya vamos a llegar. ¿Ya? Ánimo disminuido la mayor parte del día. Y hay un momento donde ella dice que no era así, ¿no? Entonces estamos hablando de la presencia de anedonia, ¿ya? Porque la anedonia es propia del estado de ánimo. Bien, a nivel cognitivo, ¿qué evaluamos? A nivel cognitivo se evalúa conciencia. Recuerda, doctor Mateo, muy bien, conciencia, proceso cognitivo básico y proceso cognitivo superior. ¿Vemos alguna posible alteración del estado de conciencia? No. Como la paciente es somnolienta, lo más probable es que esté letárgica. La paciente letárgica. A nivel de proceso cognitivo básico, ¿vemos alguna disfunción ahí? Está desatenta, ¿no? Está desatenta, está desconcentrada y probablemente tendríamos que ver si hay un problema de memoria. Pero como no nos dice, solamente ponemos desatenta. A nivel de procesos cognitivos superiores, ¿vemos algún problema en el pensamiento, lenguaje, inteligencia? No. Bien, a nivel de pensamiento tiene una serie de ideas, ¿no? Como por ejemplo, mis hijos ya no se preocupan por mí. Entonces, eso por un lado, y aparte hay lo que decía su compañero, culpa, porque ella les cocinaba a sus hijos, pero ahora ya no lo hace. Entonces se observa la presencia de culpa. Bien, a nivel conductual discute con sus hijos. ¿Y cómo ha manejado su problema del ánimo? Ella se ha ido de viaje. ¿Qué pasó en el viaje? Estuvo atenta durante el viaje, pero luego llegó y ¿qué sucedió? Su estado de ánimo volvía a hacer el viaje sin consecuencias en el ánimo. Sin consecuencias en el estado de ánimo. Por eso que la paciente puede viajar, puede salir, ir de compras, cambiarse de look, comprarse un carro, pero si tiene un problema del estado de ánimo, no se corrige de esa manera. ¿Quiénes participan área relacional? ¿Quiénes participan con su sintomatología? Sus hijos. Muy bien, los hijos, ¿verdad? Luego el hermano y también los compañeros de trabajo. Porque son ellos incluso los que le han sugerido un dato que faltó en el área fisio, que es su presentación personal. Pero lo vamos a poner en el área conductual. ¿Qué pasa con su presentación personal? ¿No? Se observa un descuido en su presentación personal. ¿Qué significa descuido en su presentación personal? Que al parecer tiene el cabello pues cano, no muy peinado, etc. Entonces vemos que en el área conductual no hay un cuidado, no hay una conducta de cuidado hacia su persona. Estos síntomas, como son la anedonia, la culpa, el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, ¿en qué contextos se manifiestan? Bien, en el hogar y en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas críticas, doctores? Donde hay data, y es una data que nos preocupa. ¿Dónde hay más data? Data patológica. Emocional. Muy bien, en el área fisio, ahí está, miren, apetito aumentado, sueño también, peso, alopecia. ¿Y cuál es la otra área? Muy bien, el área emocional. Sí, y la mayoría de casos, doctores, de problemas, y ya más o menos estamos viendo cuál sería el diagnóstico, tienen una base cognitiva, pero lo que más detona es el área fisio. Entonces, el área fisio y el área emocional nos lleva generalmente a un trastorno que se llama, la familia grande, ¿cómo se llama? Síndrome depresivo. Trastorno afectivo. Ese es el nombre de la familia. Y los trastornos afectivos pueden ser de dos tipos: síndrome ansioso o síndrome depresivo. ¿Por qué, doctores?
es el estado de ánimo el que ha disminuido. Entonces hay anedonia y estado de ánimo disminuido la mayor parte del día. Entonces sería síndrome depresivo. ¿Pero cuál de ellos? ¿Por qué sería un trastorno depresivo mayor? Y ahí viene la justificación. Comenzamos por lo que dicen los manuales, ¿no? Primero, que hay un problema del aumento de apetito. Es invisible. ¿Qué pasa con el sueño? También aumento el sueño. Vemos, hay un dato también que dice el hermano, que no lo vi, acá está, ¿no? El aumento de peso. Bien. También vemos a una paciente irritable, con sentimientos o ideas de culpa, ¿no? Vemos a una paciente distraída, muy bien, una paciente asténica. También nos llama mucho la atención que es una persona que muestra una anedonia, es decir, la pérdida de placer por las actividades que antes le generaban motivación. Eso es lo que nosotros conocemos como anedonia. Bien, hay una caída de cabello. Vemos que el problema no solamente se manifiesta en un solo foco que podría ser el hogar del trabajo, sino todos ellos. ¿Y qué nos dice la literatura? Para que sea un trastorno depresivo mayor tienen que cumplirse más de 5 criterios de un total de 9, ¿no? Entonces encontramos acá aumento de apetito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Faltaba algo más? ¿No? Está el estado de abatido la mayor parte del día. Entonces aquí es el estado de ánimo abatido la mayor parte del día. Con ello ya superamos los 5 síntomas del problema, ¿no? Aparte de la tristeza, que es una tristeza que se manifiesta en más de 2 semanas. ¿Bien? Entonces el día de hoy, doctores, hemos estado frente a un trastorno que se manifiesta fisiológicamente, por eso los pacientes van al médico, porque tienen desgano, etc. Pero usted como médico dice, acá no hay un problema orgánico, es un problema funcional. ¿Bien? Entonces, el nombre del trastorno del día de hoy se llama trastorno depresivo mayor. ¿Por qué no podría ser anedonia? Porque esa es la otra posibilidad. ¿Por qué no hay, disculpe, ¿por qué no hay distimia? Estoy confundido. Distimia es el otro trastorno, o sea, es un trastorno persistente del ánimo. ¿Por qué el caso de Ana María no puede ser un caso de distimia? Por los meses, el tiempo. Primero, doctores, por los síntomas. Los síntomas de la distimia son diferentes al trastorno depresivo mayor, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, habla de desesperanza, habla de problemas de autoestima. ¿Por qué, doctores? Porque el trastorno depresivo mayor es más agudo. Y miren cómo una persona, a ver, que esté aumentada de peso 2 años, que tenga un aumento de apetito 2 años, no encaja, ¿verdad? Entonces, por eso que la distimia es un trastorno más crónico, ¿ya? Y es mayor a 2 años, a diferencia del trastorno depresivo mayor, que es de semanas. Hay un dato aquí, que es un dato que es relacional, que todos los síntomas, al parecer, surgen a partir de un evento, que ha sido el divorcio. Entonces, es un divorcio, es decir, hay una tristeza que podría estar orientada hacia el pasado. ¿Ya? Ese es el dato que faltaba aquí, que quería mencionar. Nada más, doctores, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo quedó la votación, doctora Santiago?